Hola, mi nombre es Alexandra Quiñones y hoy les vengo a hablar sobre la célula eucariota, la célula animal. Como podemos ver aquí, tengo la maqueta de la célula eucariota, la célula animal. La célula eucariota es la unidad funcional. Como podemos ver, tiene una forma circular, como lo vemos aquí, y carece de su pared celular. Es una estructura más rígida que se encuentra en la parte externa de la membrana. Como vemos aquí, la membrana plasmática. La membrana plasmática, que es esta parte de aquí, se encarga de delimitar a la célula y está formada por fosfolípidos. En sí existen dos capas de fosfolípidos y en la parte externa están las proteínas o glúcidos. Como podemos saber, hay diferentes tipos de proteínas. Unas que solo se encuentran en la parte externa y atraviesan todas las membranas, y otras que forman una especie de canal. Estas proteínas dejan un canal en su interior con la función de que determinadas moléculas de su interior puedan salir al exterior, o que determinadas moléculas de su exterior puedan ingresar a su interior en forma selectiva. De aquí vamos a ver lo que son sus diferentes orgánulos. Tenemos también lo que es el citoplasma. El citoplasma es esta partecita de aquí que vemos. Este es el citoplasma. El citoplasma está dividido por el citoesqueleto y el citosol. Que sería como quien dice la sustancia en donde se encuentran inmersos todos los orgánulos, como estamos viendo aquí, las mitocondrias, el núcleo, el centriolo, todo esto que están inmersos aquí es en el citoplasma. El citoplasma, como ya dije, está dividido por dos, por el citosol y el citoesqueleto. Hablamos de lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una serie de filamentos o microtúbulos que dan forma a la célula. En cambio, el citoplasma es una serie de orgánulos. Y aquí, como estamos viendo también, es el núcleo. Aquí lo vemos al núcleo. El núcleo, él se sitúa en el centro, como quien dice, de la forma esférica que tenemos aquí de la célula eucariota. Esta está formada por una membrana nuclear. La membrana nuclear, aquí como podemos ver, estos puntitos, es una serie de puntitos que están aquí, puntitos o poros, como quien diría, de sustancias o moléculas que están como en la parte interna o externa del núcleo. Estos regulan el metabolismo de la célula y la división celular. En sí, el núcleo contiene el material genético de la célula. El núcleo está dividido por el nucleolo, y que el nucleolo es la partecita que estamos viendo aquí. Esto rojo es el nucleolo. El nucleolo se encuentra en la interfase del ciclo celular, es decir, solo se da cuando se produce la división celular. O sea, solo se da cuando está la interfase del ciclo celular. Cuando se produce la división celular no la encontramos. También tenemos lo que es el centriolo. Los centriolos hay dos centriolos en cada célula animal que estamos viendo aquí. Estos dos verdecitos que están aquí es el centriolo. El centriolo está formado por una serie de microtúbulos y una parte interna hueca. El centriolo tiene una función muy importante que está en la función que tiene es en el proceso de la división celular. Adicional de esto tenemos lo que son las mitocondrias.
Ya, las mitocondrias son estas que están aquí, estas azulitas. Estas. ¿Las ven? Estas son las mitocondrias. Las mitocondrias se encargan de producir energía. Estas son las que producen la energía para la célula. Esta energía que la producen es en forma de ATP. Y la estructura de la membrana, la mitocondria está dividida por la estructura de la membrana externa y la interna. La interna, como vemos aquí, son una serie de pliegues que están aquí. Que estos de aquí, estos pliegues se llaman cresta mitocondrial. Estos que están aquí, si los ven, estos pliegues son la cresta mitocondrial. Ya, la función importante que es de la mitocondria es de tener el material genético y el ADN mitocondrial. Además, tiene una serie de enzimas. Adicional, vamos a ver lo que es el ribosoma. Ya, el ribosoma, como lo vemos por aquí, está en esta partecita de aquí, así. Esta partecita de aquí, así. Esta parte está lo que es los ribosomas. Los ribosomas carecen de membrana y está formado por ARN y proteínas que se encargan de producir, o sea, los ribosomas carecen de membrana y están formados por ARN y proteínas. Los ribosomas tienen la función de producir proteínas. Ya. Y aquí tenemos también lo que es el retículo endoplasmático. Tenemos aquí, esta parte de aquí está el retículo endoplasmático liso y esta partecita de acá, el retículo endoplasmático rugoso. Ahora, vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. Ya. Este se caracteriza por tener una superficie que lleva endosado una serie de ribosomas. Se encarga de la síntesis de proteína y el transporte de la misma. Ya. En lo que es el retículo endoplasmático liso, que está aquí, este en cambio carece de ribosomas, tiene la superficie lisa y este de aquí no se da la síntesis de proteína, pero se da la síntesis de los lípidos y adicional el transporte del mismo. Además, se encarga de la detoxificación de la célula. Ya. Adicional vamos a ver el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es este de acá. Aquí lo encontramos, lo aprecia. Ese es el aparato de Golgi. Tiene dos partes el aparato de Golgi. Una que está más apegada, como aquí, la que está más apegada al núcleo. Ya. Esa se llama la zona cis, la que está más apegada al núcleo. Y la de acá, que está más alejada al núcleo, es la zona trans, como la vemos aquí. Ya. Las moléculas o sustancias que van a entrar, o sea, las moléculas o sustancias que van a entrar al aparato de Golgi lo hacen de esta forma. Cuando van desde la cara cis hacia la más externa, que será la cara trans. Ya. El aparato de Golgi se encarga de modificar las moléculas que vienen en el retículo endoplasmático. Este de aquí se encarga de modificar las moléculas que vienen en lo que son el retículo endoplasmático, liso y rugoso. Ya. Además, que sería como quien dice las proteínas. Las proteínas son las que, o sea, este de aquí se encarga de modificar, como quien dice, las proteínas. Cuando las proteínas sean funcionales, es necesario que se dé su plegamiento o que se produce en el aparato de Golgi. Ya. Adicional de esto, tenemos lo que son los lisosomas y las vacuolas. Ya. Los lisosomas son estos de aquí,
Este de aquí y este de acá. Son los lisosomas. Este y este. Ya. Los lisosomas tienen la función de limpiar las células. Si a partir del aparato de Golgi o el retículo endoplasmático se produce una proteína que no es válida o no está bien plegada, los lisosomas se encargan de empaquetar, o sea, se encarga de eliminarla. Esta eliminación se forma en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi se empaqueta como quien dice, se empaqueta la proteína. Ya. Adicional, tenemos las vacuolas. ¿Están acá? Las vacuolas. Ya. Las vacuolas, estas se encargan de almacenar enzimas. Estas se encargan de almacenar las enzimas o el agua, que el agua es importante para la célula. Ya. Como vemos aquí, las vacuolas en la célula animal, como aquí la estamos viendo, en la célula eucariota, son pequeñas, de un tamaño reducido, y en la célula vegetal son de mayor tamaño. Y adicional, en lo que es la célula animal, la célula eucariota, no almacena mucha agua, a lo que la célula vegetal sí. Las vacuolas en la célula vegetal almacenan más agua que en la célula animal, la célula eucariota. Ya. Como vemos, eso es todo lo que es las estructuras y sus funciones de la célula eucariota. Gracias.